Mi hermano me pidió que no vaya al funeral de nuestra madre porque su esposa no quería dramas familiares. No sé en qué momento mi vida tomó un rumbo tan oscuro y extraño. Estoy escribiendo esto porque llevo días sin poder dormir, torturada por la culpa, por los recuerdos y, sobre todo, por la sensación de que he traicionado a la persona que más quise en el mundo. Mi madre, quiero compartirlo desde la cruda honestidad de mis pensamientos, aunque me tiemblen las manos al teclear. No me importa si a algunos les parece exagerado o melodramático. Necesito sacarlo de mi pecho y, tal vez, encontrar un poco de paz. Tenía 34 años cuando todo sucedió, pero en realidad siento que toda mi vida condujo a ese día. Soy la hija menor de mi familia. Tengo un hermano, solo un poco más joven que yo, y aunque nunca fuimos tan cercanos como uno esperaría de dos hermanos, jamás pensé que nuestra relación pudiera romperse por completo. De niña, me esforzaba por encajar, por ser la hija ejemplar, la que obedecía sin replicar. No era extrovertida ni rebelde, así que me acostumbré a mantenerme en un plano discreto. Estudié, conseguí un empleo estable y pasé la mayor parte de mis años de juventud sin sobresaltos. Pero esa forma pacífica de vivir también me convirtió en alguien temerosa de las discusiones, al punto de quedarme callada cuando más necesitaba hablar. Supongo que mi naturaleza introvertida me protegía, aunque también me hacía vulnerable a quienes supieran aprovecharse de mi silencio. Mi madre siempre tuvo un carácter muy fuerte. Ella decía que no existía obstáculo que una mujer no pudiera saltar si se lo proponía de verdad, y me impulsó a no depender de nadie. Ese consejo me sirvió para algunas cosas, pero lo contradictorio es que, pese a su dureza, me crió con un amor infinito. Estaba allí para mí cuando me rompía el corazón algún romance fugaz o cuando no lograba concentrarme en la universidad. Ella era mi ancla, mi ejemplo de fuerza y determinación. Por eso, cuando se fue, sentí que me quedaba sin sostén, como si el piso se abriera bajo mis pies. Y es que mi madre falleció de forma repentina, sin darme la oportunidad de despedirme. Sufrió un ataque al corazón y en cuestión de horas desapareció de mi vida. Lo peor fue cómo me enteré. Esa madrugada, el teléfono sonó y vi el número de mi hermano. Al principio no quise contestar, algo dentro de mí sabía que no podía ser nada bueno. Cuando escuché su voz temblorosa diciéndome que mamá había muerto, sentí un ardor en la garganta y una presión en el pecho que me dejó paralizada. Esperaba que fuera una broma de mal gusto, cosa rara en él, pero no lo era. Mi hermano me explicó que habían encontrado a mamá inconsciente en su casa y que los médicos no habían podido hacer nada. Hasta ahí todo fue un torbellino de llanto, incredulidad y miedo. La idea de que mi madre, tan fuerte, tan viva siempre, hubiera partido sin siquiera poder despedirse, me resultaba insoportable. Recuerdo que me quedé horas sentada en la cama, abrazando mis piernas, deseando que alguien entrara a mi cuarto y me dijera que era una equivocación. No me atreví a llamar a nadie, ni a mis amigas ni a mis compañeros de trabajo. Al día siguiente tendría que arreglar todos los trámites o al menos ayudar en lo que pudiera. Sin embargo, las cosas no salieron como imaginaba. Esa misma noche, cuando por fin reuní algo de valor para mandarle un mensaje a mi hermano y ofrecerle mi ayuda, él respondió con una frialdad espantosa. Me dijo que se haría la ceremonia de velación y el funeral en un solo día, sin demasiados trámites, y que prefería que yo no asistiera. Me escribió textualmente: "No quiero que se armen dramas frente a la familia. Mi esposa está muy nerviosa y ha pedido expresamente que todo sea tranquilo. Te aviso los detalles cuando pase todo". No podía creer lo que leía. Al principio pensé que estaba en shock, que no sabía lo que decía, así que lo llamé. Intenté hablar con él con la voz más calmada que pude reunir. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba dinero o apoyo logístico, si tal vez necesitaba que me quedara con su hijo, mi sobrino, para que él pudiera concentrarse en los detalles del funeral. Su respuesta fue cortante: "Prefiero manejar esto a mi manera. Mamá ya pasó suficiente vergüenza con tus rollos familiares". Me quedé muda. Mis rollos familiares, ¿cuáles rollos? Soy una persona introvertida, sí, y a veces no sé cómo expresarme en las reuniones, pero jamás he ocasionado un conflicto grave. Quise insistir, casi balbuceando. Mi hermano se negó a escuchar. Repetía, con un tono tajante, que su esposa se sentía incómoda conmigo, que temía que yo convirtiera el funeral en una escena lamentable, y que por favor respetara su deseo. Me colgó antes de que pudiera siquiera contestarle. Me quedé con el teléfono en la mano, como en trance. La realidad me golpeó,
Mi propia familia me estaba pidiendo que no asistiera al entierro de mi madre. Fue tan humillante que me tomó varios minutos procesarlo. A la mañana siguiente, la culpa y la tristeza me devoraron. Por un lado, pensaba que no podía rechazar esa petición por motivos prácticos. El funeral se haría sí o sí, y si yo aparecía, se armaría una discusión monumental. Por otro lado, pensaba que no estaba dispuesta a renunciar a mi derecho de despedirme de mi madre. Esa dualidad me pesaba como una losa. Mi carácter temeroso me susurraba que evitara el conflicto, mientras mi corazón me gritaba que ningún motivo justificaba que me quedara en casa. Las siguientes horas fueron un infierno emocional. Me encerré en mi departamento, no asistí a trabajar. Cada vez que sonaba el teléfono, pegaba un brinco. Pensaba que era mi hermano para pedirme cuentas o para recordarme que no fuera. Al final, decidí llamarlo para suplicarle literalmente que me dejara asistir, pero no tuve éxito. Él me dijo algo que todavía me quema por dentro: si realmente respetaras la memoria de mamá, harías lo que te estoy pidiendo. Apelaba a mi obediencia como si fuera yo una niña. Y lo peor es que, por un momento, funcionó. Me sentí tan avergonzada y culpable que le dije que me quedaría en casa, llorando a mamá en silencio. Esa noche tuve una pesadilla horrible. Soñé con mamá caminando por un pasillo en penumbras. Le gritaba su nombre, pero no se giraba a mirarme. Yo corría tras ella, pero me quedaba atrapada en el suelo, como si mis pies se hundieran en arena movediza. Cuando por fin la alcanzaba y la tocaba en el hombro, se daba vuelta y no era ella. Era mi propia cara, pero demacrada y triste. Me desperté con el corazón desbocado y un sudor frío cubriéndome la frente. Tenía claro que mi conciencia no me iba a dejar en paz si no iba a ese funeral. Era mi madre, mi sangre, la única persona que me había querido sin condiciones. Al día siguiente, armada de un valor que no sabía de dónde provenía, llamé a mi hermano de nuevo. Le dije que lo sentía, pero que iba a asistir al funeral. Lo hice con voz temblorosa, aun sabiendo que no me aprobaría. No gritó, sino que suspiró, como si estuviera hablando con alguien muy terco. Insistió en que estaba cometiendo un gran error, que él conocía mejor las circunstancias. Dejó caer la típica frase: no vengas a estropearlo todo, y esta vez yo no bajé la cabeza. Colgué sin darle explicaciones. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Sabía que, con aquella determinación, estaba firmando el rompimiento definitivo con mi hermano. ¿Cómo habíamos llegado a ese punto? Recordé entonces cierto rumor que me había llegado hace algunos meses, de una prima lejana. Ella me dijo, casi con pena, que la esposa de mi hermano había estado difamándome en reuniones familiares, retratándome como alguien inestable, resentida con mi madre por supuestos tratos desiguales. Yo no le di importancia en su momento. Ahora, entendía que quizás sí había un trasfondo. Tal vez era la forma de mi cuñada de aislarme, de asegurarse de que yo no tuviera un lugar en la familia. Nunca antes habíamos tenido un conflicto tan grande, pero ella era así, manipuladora con cierta sutileza, defendida por mi hermano porque lo hacía sentir protegido y admirado. Ella tenía una habilidad especial para tergiversar los hechos y sembrar la duda en los demás. Esa noche, al buscar documentos de mamá, no sabía si tenía seguro de vida, si había dejado algo escrito, encontré un par de notas que ella guardaba en un cajón antiguo. Entre papeles viejos y recibos, aparecía una carta inconclusa. La había escrito mi madre con letra temblorosa y en ella mencionaba que cuando llegara su hora, deseaba que ambos hijos estuviéramos a su lado. No terminaba de expresarlo claramente, parecía un borrador de algo más formal. Sin embargo, lo que alcancé a leer era lo suficientemente claro para mí. Deseo que mis dos hijos, decía en un renglón, y que puedan estar presentes en cualquier decisión. El resto estaba tachado y sin terminar, como si hubiera dudado en continuarlo. Aunque no era un testamento oficial, sentí que tenía entre mis manos la verdadera voluntad de mi madre. Ella quería que mi hermano y yo permaneciéramos unidos en sus últimos momentos. Lloré al leerlo, abrazada a esos papeles, como si fueran la última manifestación física de su amor. Aquello me llenó de una furia silenciosa. ¿Cómo se atrevía mi hermano a negarme el derecho de estar con ella? Al menos, debía llevar esa carta conmigo para mostrarla como prueba de que yo tenía tanto derecho como él a presentarme. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, me veía en el funeral, con mi hermano gritándome que me fuera, y yo sosteniendo esos papeles arrugados mientras la gente nos rodeaba sin saber qué hacer. Llegó el día del funeral. Me levanté muy temprano, me vestí con la ropa más sencilla que encontré.
un traje negro algo gastado, pues mi economía no era tan holgada. Mi cabello estaba despeinado, así que lo recogí con una liga. No tuve ganas ni fuerzas de maquillarme. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Tenía ojeras, la cara más pálida de lo normal y una tensión en los labios que me daba un aspecto cansado. Sentí que de alguna forma ya estaba muerta por dentro. Cuando llegué a la funeraria, la ceremonia apenas empezaba. No había tanta gente, o tal vez yo no percibía el gentío, enfocada como estaba en el féretro de mi madre. Empecé a caminar lentamente, con un nudo en la garganta que me impedía respirar bien. Tenía el temor de que en cualquier momento mi hermano o mi cuñada se lanzaran sobre mí para echarme. Intenté ignorar la sensación y me moví con cautela hacia la parte posterior del salón, mezclándome entre los conocidos de mi madre que yo no había visto en años. Algunos me miraron con sorpresa, quizá con compasión. Me preguntaban en susurros, ¿cómo estás? ¿Dónde has estado este tiempo? Yo no podía responder. Todo lo que quería era pararme junto al ataúd y en silencio despedirme de ella. Al cabo de unos minutos sentí una mano en mi hombro. Me giré y ahí estaba mi hermano, con el rostro contraído por la rabia y la tensión. Me miró como si me odiara. Sin rodeos, me dijo que me fuera. Sabes que mi esposa te pidió que no vinieras. Solo estás manchando su memoria con tus caprichos. Me quedé petrificada. No quise responder, solo lo miré con dolor. Entonces él alzó la voz, algo que jamás había hecho en público. ¿No me oyes? Vete. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de ti arruinando todo? Su grito atrajo la atención de varios familiares y amigos. Sentí como una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Dentro de mí, un impulso me empujó a no correr esta vez, a no huir. Le respondí con la voz temblorosa pero clara. Mamá quería que estuviéramos juntos. Ella no merecía que sus hijos se pelearan en su funeral. ¿No te da vergüenza? Entonces apareció mi cuñada. Mi hermano la dejó pasar para que ella se plantara frente a mí con una seguridad escalofriante. Me habló muy bajito, no quiero armar un espectáculo. Estoy pensando en el bienestar de todos. Por favor, Sal, no hagas el ridículo. Esas palabras me dejaron atónita. Parecía tan tranquila, como si tuviera la autoridad moral de echarme, y me generó tal indignación que perdí el control. Durante toda mi vida había contenido mis emociones para no causar problemas, pero en ese instante el dique se rompió. Empecé a gritar que mamá era mía también, que no era una propiedad exclusiva de ellos, que nadie podía prohibirme darle el último adiós. Levanté la carta arrugada y exigí que la leyeran, que vieran que era su voluntad. La gente alrededor se quedó en silencio absoluto, contemplando la escena mientras yo lloraba sin vergüenza, sin importarme las miradas de extrañeza. Mi hermano me arrebató el papel de las manos y lo rompió en pedazos. Fue tan rápido que apenas pude reaccionar. Aquí no hay nada que leer. Deja de inventar historias, gritó. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Ambos comenzamos a lanzarnos reproches que habíamos acumulado durante años, cosas que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Le recordé las veces que yo había cedido para que él pudiera brillar, cómo mamá me apoyaba a mí en silencio para no hacerle sentir desplazado. Él me culpó de ser la responsable de cualquier disgusto que mamá hubiera tenido en sus últimos años. Dijo que mi actitud retraída hacía que todos se sintieran incómodos y que yo nunca había sido una hija realmente agradecida. En medio de esos gritos, alguien me jaló del brazo. Era un tío que, sin decir palabra, me miraba con una mezcla de pena y ternura. Me dijo al oído que me calmara, que no valía la pena, pero yo no podía calmarme. Solo podía ver el ataúd de mi madre mientras mis propias palabras resonaban en toda la sala. Podía notar las miradas de la gente, horrorizadas o compasivas, no lo sé. Mi hermano, con el rostro descompuesto, se acercó al ataúd y se puso delante de él, bloqueándome el paso. Ni lo sueñes, no vas a acercarte. Sentí un temblor tan intenso que temí desfallecer. Todo parecía una pesadilla, una de esas que te dejan el cuerpo helado al despertar. Pero esta vez no habría forma de abrir los ojos para escapar. Mis manos temblaban, mis rodillas me flaqueaban y seguí discutiendo con un hilo de voz que casi no me salía. Fue en ese momento cuando mi cuñada llamó al personal de seguridad de la funeraria. Empezaron a pedirme, con maneras educadas pero firmes, que me marchara. Veía los labios de la gente moverse, pero yo apenas escuchaba. Solo recuerdo forcejear un poco, pedir que me dejaran quedarme 2 minutos más. Mi voz debía de sonar desgarrada, porque algunos se volvieron contra mi cuñada, murmurando que por qué era tan cruel echarme así. Pero la mayoría guardaba distancia, temiendo inmiscuirse.
No sé cuánto duró esa escena. Para mí, se sintió eterno, como si cada segundo fuera un latido de dolor en mi pecho. Aún así, tuvieron que sacarme casi a rastras, pues mi hermano insistía en que estaba perturbada y que, si me permitían quedarme, armaría un desastre mayor. Cuando crucé la puerta de cristal, con los ojos anegados en lágrimas y la garganta partida, me sentí más sola que nunca. Fue una humillación indescriptible. No pude hacer nada, salvo colapsar en la calle, llorando contra la pared, preguntándome por qué mi madre no podía aparecer y abrazarme, como hacía cuando era niña. No me enteré de cómo siguió el funeral. Me fui en un taxi sin mirar atrás. Al llegar a mi departamento, me metí en la cama y me quedé inmóvil. Sentía que la vida me había escupido en la cara, que mi obediencia de siempre no había servido de nada, y que, en mis escasos intentos de ser valiente, lo único que conseguí fue perderlo todo. Porque, claro, aquella disputa no solo era una vergüenza familiar, sino la confirmación de que mi hermano y yo ya no tendríamos una relación normal. Esa noche, las pesadillas volvieron con más fuerza. Me veía en un salón vacío, con un ataúd abierto, y cuando me asomaba para ver a mi madre, descubría que no había nadie dentro. Desperté gritando, llamándola, pero ella, por supuesto, no respondió. En los días siguientes, mi teléfono enmudeció. Ningún familiar se atrevió a llamarme. Mis amigos del trabajo sabían lo mínimo de la historia, y yo me refugié en un mutismo total. Me pasaba horas mirando el techo, recordando imágenes de mi madre cocinando, riendo, consolándome. Me arrepentía de no haber ido a visitarla más seguido, de no haberle dicho lo mucho que la amaba en sus últimos meses de vida. Esa culpa me consumía. Un par de semanas después, recibí un correo de un despacho legal. Al principio me aterré, creyendo que mi hermano me demandaba por algún motivo absurdo. Pero, para mi sorpresa, se trataba de un abogado que había estado revisando algunos documentos de mi madre. Quería programar una lectura de un escrito que ella había dejado, aparentemente algo cercano a un testamento, aunque no estaba notariado de manera formal. En mi cabeza renació una pequeña esperanza. Quizá mamá dejó claro que ambos queríamos estar juntos, pensé. Sin embargo, el hecho de que me llamaran directamente a mí y no a ambos por igual me hizo sospechar. Cuando me reuní con el abogado en su oficina, me costó mantener la compostura. El lugar era aséptico, con un olor extraño a libros viejos. Me ofreció asiento y me explicó que había encontrado un documento personal entre los papeles de mi madre, uno que parecía escrito muy poco antes de su muerte. No es un testamento legalmente válido, pero es una manifestación clara de su voluntad. Su hermano también tendrá acceso a la lectura. Pero quise contactarte primero porque se te menciona de forma explícita. Me entregó una copia. Era una carta corta, escrita en un papel con membrete viejo, que mi madre probablemente guardaba para ocasiones formales. Noté su letra con un trazo firme en algunas partes y tembloroso en otras. Empecé a leer en silencio. Mientras avanzaba, mi respiración se agitaba. Mi madre comenzaba hablando de los temores que tenía respecto a su estado de salud, de que tal vez no le quedaba mucho tiempo. Pero el golpe vino en el párrafo final. Decía algo así: ruego a mis hijos que no permitan que mi hija, mi nombre, asista a una ceremonia luctuosa. No quiero que pase por la misma agonía que yo pasé alguna vez cuando se fue mi esposo. Prefiero un encuentro íntimo, que ella recuerde lo mejor de mí y no sufra el escarnio público ni el dolor de una despedida en un funeral lleno de gente. Mi intención es protegerla de sí misma y del que dirán. Mis ojos se nublaron y releí esa parte 3 veces. Mi madre, en su afán de protegerme, había pedido específicamente que mi hermano y el resto de la familia me mantuvieran a salvo del funeral. Sentí que me arrancaban el piso de debajo de mis pies. Era cierto, de verdad ella no quería que yo asistiera. No me lo explicaba, porque todo lo que yo había entendido hasta ese momento era que mi madre amaba la unidad familiar, que siempre nos quiso juntos. Pero ahí estaba, escrito con su puño y letra, diciendo que prefería evitarme esa experiencia, quizá temiendo que fuera demasiado dolorosa para mí. La carta seguía con detalles conmovedores de cuánto me amaba y cómo se preocupaba por mi sensibilidad. Decía que jamás había logrado encontrar la forma de hablar conmigo sobre el miedo que yo solía sentir ante las discusiones y los eventos multitudinarios, y que no quería que su funeral se convirtiera en otra fuente de trauma para mí. Ella es más frágil de lo que aparenta y no quiero que sufra presiones de nadie. Tuve que contener un grito ahogado. Todo lo que viví, cada discusión, cada palabra que le dije a mi hermano,
Toda la furia que sentí hacia mi cuñada, todo adquiría un matiz más sombrío y confuso. Había cumplido la última voluntad de mamá, sin saberlo, pero de la peor manera posible. Mi madre no buscaba separarme de ella por rechazo, sino al menos según esa carta por amor, por temor a que, enfrentada a ese dolor público, terminara hundiéndome en la depresión que me había aquejado hacía unos años. Ella tenía miedo de que yo no soportara la carga de despedirme así, en un lugar lleno de miradas y tensiones familiares. Tal vez pensó que me hacía un favor. Me quedé sin palabras ante el abogado. No supe cómo reaccionar. Sentí un frío en las venas, un mareo que me hizo sostenerme en el escritorio. Quería gritar, llorar, lanzar esa carta por la ventana. Quería pedirle perdón a mi madre por no haber entendido su intención. Y a la vez, me sentía profundamente traicionada por todo el silencio y los malentendidos. ¿Por qué no me lo dijo en vida? ¿Por qué dejarlo por escrito así, sin advertirme? ¿Y por qué mi hermano y mi cuñada manejaron la situación con crueldad y manipulación en lugar de explicarme la razón real? Quizá mi cuñada supo de esta petición y la usó a su conveniencia para manipular la narrativa de que yo no debía asistir. Quizá mi hermano simplemente decidió no ahondar en los motivos de mamá y prefirió justificarlo echándome la culpa. Nunca lo sabré con total certeza. Salí de esa oficina sintiendo que el aire me costaba. Todo mi dolor y mi rabia parecieron condensarse en una sola pregunta. ¿Fue todo un acto de amor mal entendido? Y si así lo fue, ¿qué se suponía que hiciera ahora, con mi madre enterrada, mi familia distanciada y mi conciencia reventando de culpa? Han pasado varias semanas desde aquel descubrimiento. No le he contado a nadie la verdad de esa carta, ni a mi cuñada ni a mi hermano, que por cierto, tampoco me han buscado. He estado a punto de escribirles para decirles que entiendo que cumplieron el deseo de mi madre, pero algo dentro de mí se resiste a darles la satisfacción de creer que lo hicieron todo de buena fe. Mi madre quería protegerme, sí, pero ellos lo transformaron en un linchamiento emocional innecesario. O tal vez también estaban confundidos, no sé, pero el resultado es el mismo. Estoy sola, completamente aislada, con una nueva herida en el corazón que no deja de supurar. Por las noches, cuando el insomnio me vence, pienso en cómo habría sido ese funeral si mi madre me hubiera hablado antes. Me imagino a mí misma tomando su mano en un hospital, despidiéndome con calma, o quizá abrazándola antes de que partiera, para no cargar con este remordimiento que ahora me consume. Mi parte racional comprende que fue su forma de quererme, mas mi lado emocional no puede evitar sentir rabia porque yo necesitaba despedirme de ella. No tuve ese derecho y me lo negué a mí misma también al no investigar más, al no preguntar con insistencia la verdadera razón. Así que aquí me tienen, contándoles todo esto desde el hueco de mi habitación, con las ventanas cerradas y las luces apagadas. No busco que nadie me compadezca, pero sentía que, si no soltaba esta historia, iba a explotar. A veces pienso en publicar la carta en algún lugar, para limpiar mi nombre, para que la gente entienda que no soy esa hija despreciable que armo dramas familiares por gusto. Sin embargo, el orgullo o la inseguridad me frenan. Sigo atrapada en las sombras de mi propia cobardía, tal como mi madre había temido. Irónico, no. He llegado a la conclusión de que una misma historia puede tener múltiples interpretaciones, y que las buenas intenciones pueden volverse una bomba de tiempo si no se expresan a tiempo. Al final, yo solo quería homenajear a mi madre, honrarla con mi presencia y mi cariño, y terminé siendo expulsada de la familia por cumplir, sin saberlo, su propia voluntad mal expresada. No sé si mi madre me perdonaría por cuestionarla tan duramente en mis pensamientos, ni si un día mi hermano se arrepentirá de la forma en que me echó del funeral. Pero les juro que, a pesar de todo, sigo amándolos con el mismo corazón frágil y temeroso que me define. Ahora, solo me queda seguir viviendo con ese hueco en el pecho. Trato de convencerme de que tal vez este aprendizaje me hará más fuerte, que sabré enfrentar el dolor de manera más digna en el futuro. Y que, si en algún momento reconecto con mi hermano, podré perdonarlo, aunque nunca recupere la imagen que tenía de él.